Gracias. Cada vez que me levanto, oro y le pido a Dios por la paz del mundo, por el medio ambiente, claro, después de pedir por la familia. Siempre pienso en que esa reflexión que uno tiene en ese conversatorio con Dios te lleva a ser más responsable en los medios de comunicación o en el medio que tú trabajas para poder llevar el mensaje lo más correcto posible a todos ustedes. Así que gracias una vez más por estar con nosotros en Ahora Luciano. Welcome en Ahora Luciano TV. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Antes de poner noticias y unas fotos que tengo ahí, quiero irme, ¿qué está pasando con la tormenta que se avecina para lo que es toda la zona triestatal? Bueno, se avecina tormenta tropical Faye. En toda el área triestatal recibirá un impacto a partir de hoy viernes. Se emitió una advertencia de tormenta tropical para toda el área triestatal antes de la llegada prevista de la tormenta tropical Faye hoy viernes. Casi toda el área probablemente verá el impacto de la tormenta con vientos reciados hasta 55 millas por hora y se esperan olas intensas y aguaceros tropicales. Podría provocar incluso inundaciones repentinas desde hoy hasta el sábado. Eso dicen, claro, las autoridades del tiempo. Tampoco se puede descartar un tornado dentro de la tormenta. El clima será en aquellos lugares más intenso a lo largo de la costa, pero aquellos más hacia el interior aún tendrán algunos de los efectos. Repetimos, se emitió una advertencia de tormenta tropical para toda el área triestatal antes de la llegada prevista de esta tormenta tropical Faye hoy viernes. Casi toda el área probablemente verá el impacto de la tormenta con viento de hasta aproximadamente 1000. Señores, es fuerte lo que se espera. Vamos a ver si estos pronósticos que se están dando, ver cómo se maneja dicha situación, porque se señala que va a tener todo lo que es el área triestatal. Estaremos en la continuidad aquí en Ahora Luciano, en el transcurso de este programa, dándole a ustedes la trayectoria, así que no se despeguen, atentos. Miren, lo mejor en la vida es el niño. Por eso es que en psicología se plantea que los padres deben de tener mucho cuidado su comportamiento, cómo hablan, qué hacen, pero además el padre tiene que tener mucho cuidado de qué tipo de programa ve delante de sus hijos. Y en estos tiempos también fiscalizar qué tipo de programa pueden ver sus hijos. Porque aunque usted no lo crea, los niños son una especie de esponja que van asumiendo, absorbiendo. Y es una especie de un libro blanco, un cuaderno en blanco, que va escribiendo sus pasos. Por eso usted dice, ¿qué pasó conmigo? Bueno, usted se puso a ver una película de set delante de sus hijos y ellos lo estaban viendo y eso es lo que copian. O película de violencia o novela de narco, toda esa situación, y sus hijos lo están viendo. Y ustedes creen que ese niño no está absorbiendo todo lo que usted discute, pelea en la casa y ve en televisión. Entonces ellos se crean un prototipo de liderazgo. Y eso es lo que marca en psicología una secuencia de formación del individuo como tal, que después se desarrolla a un grado tal que tú dices, por eso no fue la formación que yo le diga eso. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque mi nieto Jace ve, claro, corregida por mi hija, la película de los héroes. Entonces él ha hecho que le compren su batica de dormir y él se acuesta
con esa batica de dormir como si fuera un héroe, usted lo está viendo ahí. Entonces, él es el loco con eso, mira, hay que ponerle todas sus cosas, hace los mismos gestos del Hombre Araña y de Superman y de todas esas situaciones. Entonces uno vive esa alegría de esos hijos, de esos nietos, pero por eso fue que le di la introducción, porque ellos copian muchas cosas y lo asimilan en su inocencia, en su formación, como una realidad. Entonces usted lo ve ahí como Superman, el Hombre Araña, y quise coger estas fotos y estos videos de mi nieto Jensen para que ustedes puedan observar el por qué hay que tener cuidado. La suerte es que eso, él está viendo cosas positivas y en su mente, pues eso le crea un estado anímico superior de formarse y de ser una persona de bien. Así que besos y abrazos para ese nieto inquieto. De ahí vamos a felicitar en Puerto Plata, está de cumpleaños Gladys Santana Familia. Así que muchas felicidades para mi querida amiga Gladys Santana Familia, esposa de Luis José. Hay que darlo así porque tú sabes cómo es, nuestro gran amigo. Así que muchas felicitaciones para ese ser humano que ya he determinado que es hija, esposa, amiga, todo. Si hay un ser humano que lo compone todo hasta desde el punto de vista espiritual, es ella. Así que muchas felicidades, mi querida hermana. Debo de volver a repetirle a ustedes la trayectoria de cómo anda precisamente la tormenta. Repetimos, se emitió tormenta tropical y hay que estar muy pendiente. La tormenta se mueve hacia el norte y el este a lo largo de la costa atlántica y se espera que el sistema siga muy cerca de la costa de Nueva Jersey y parte de Nueva York y a la primera hora de la mañana viernes, lo que dejará fuertes lluvias, fuertes oleajes, vientos de 30 a 35 millas por hora y sus ráfagas tan fuertes como aproximadamente a 50 millas por hora. Poco después de las 5 de la tarde, el Servicio de Meteorológico Nacional emitió ayer una alerta de inundaciones repentinas para la mayor parte de Nueva Jersey. El Centro Nacional de Huracanes emitió su primer boletín ayer a las 5 de la tarde en la aeronave reconocida que descubrió que la tormenta tropical Faye se forma cerca de la costa de Carolina del Norte y se espera que traiga fuertes lluvias y vientos en parte de la costa del Atlántico y medio del sur. Repetimos, la tormenta se mueve hacia el norte y al este a lo largo de la costa atlántica y se espera que el sistema siga muy cerca de la costa de Nueva Jersey y parte de Nueva York a esta primera hora de la mañana de viernes, lo que dejará fuertes lluvias, fuertes oleajes, vientos de 30 a 35 millas por hora y sus ráfagas tan fuertes como aproximadamente 50 millas por hora. Eso es, le estamos dando, repetimos, seguimiento aquí en Ahora Luciano con la verdad en las manos a esta tormenta tropical Faye en todo el área triestatal que ya comienza en breves instantes a recibir los impactos en el área triestatal. Recuerden que el área triestatal es Nueva York, New Jersey, Connecticut. Ya aquí en Nueva York hay un cielo totalmente nublado, como cuando va a llegar una tormenta que recoge todo el aire soluroso, y entonces una brisa que ya comienza a mover los árboles de un lado hacia otro. Por eso, en el transcurso del programa, nosotros estaremos hablando precisamente de todo lo que es esta tormenta ahora aquí en Ahora Luciano a través de TV Quisqueya en 1096 Optimum para zona triestatal y a través de DC Latino para todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá y Oceanía New York. En República Dominicana recuerda que estamos de lunes a sábado a las 9 de la mañana, se repite a la 1 de la tarde y a la 1 de la madrugada a través de Vega TV, Claro Canal 48, Altice Canal 52, TV Plata de lunes a viernes a las 9 y en Telecaribe de 11 a 12. Esto es
Ahora Luciano con la verdad en las manos y de inmediato nos vamos con las noticias de Grit recorriendo el mundo. Veamos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se deshizo este miércoles en halagos a Donald Trump en la primera reunión entre ambos, que se centró en el plano comercial y no tocó temas como la inmigración o el muro en la frontera. En la primera declaración a la prensa, López Obrador agradeció a Trump que haya tratado a su país con comprensión y respeto, a pesar de que Trump describió en 2015 a los inmigrantes mexicanos como criminales y violadores, lo cual aún mantiene. La policía surcoreana confirmó el hallazgo del cadáver del alcalde de Seúl, Park Gwon-sung, cuya desaparición habían denunciado el jueves su familia. Un representante policial explicó que el cadáver de Park, de 64 años, ha sido hallado en el monte Bukak, en el distrito de Hongo, al norte de la capital surcoreana, cerca de donde había sido visto por última vez. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó el jueves la contratación de 2 firmas en Estados Unidos que se encargarán de administrar fondos del Estado venezolano en el extranjero que están bajo control de Juan Guaidó. Las compañías contratadas serán encargadas de ejecutar recursos que las fuerzas de Guaidó han conseguido acumular en un llamado Fondo de Liberación Nacional. Un grupo de acreedores de Argentina podría reducir sus demandas y llegar a un acuerdo rápidamente en las negociaciones de reestructuración de la deuda de 65.000 millones de dólares si es que el gobierno argentino está dispuesto a hacer concesiones de su parte. Argentina, que mantiene largas conversaciones para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, hizo el domingo lo que llamó una oferta final. La cantidad de casos y muertes récord por coronavirus en varios estados de los Estados Unidos están diluyendo las esperanzas de una recuperación económica. Así lo señalan datos de las compañías de celulares que dicen que las personas se mantienen alejadas de las tiendas en las áreas donde los casos están aumentando. En Arizona, Texas, Florida, Georgia y Carolina del Sur, que estuvieron entre los primeros estados en reabrir el comercio en mayo, el tráfico en los negocios minoristas ahora está muy reducido, dijo la firma de datos Unacast. Esto fue Noticias de Grit para Ahora Luciano desde Nueva York y para la red digital de noticias, la nueva red de radio y televisión de toda América para el público de habla hispana. Redacción y dirección Ricardo García. Les habló Mauricio Padrón. Que tengan un excelente día. Bueno, ahí está el recorrido completo de lo que son las noticias de Grit y repetimos, estaremos dándole a conocer a ustedes el comportamiento de esta tormenta tropical Faith, que ya hemos estado explicándole cuáles son precisamente las condiciones de esta tormenta, que ya comenzamos en cierta forma a recibir todo lo que es el impacto que se está produciendo acá en la zona triestatal. Indicarle que hasta el momento, pues, las noticias señalan que en Nueva York puede producirse situaciones hasta de tornado. O sea, es lo que se está viviendo, repetimos, en todo lo que es el área triestatal de aquí, de los Estados Unidos, pero sobre todo de lo que es Nueva York, New Jersey y lo que nosotros insistimos que es también la otra zona. Así que ya ustedes saben, estaremos orientándolo a todos ustedes en función de lo que es esta tormenta tropical que se avecina para lo que es tanto Nueva York, New Jersey y Connecticut. Bueno, de ahí ustedes van a ayudarme también con su llamada, porque vamos a recibir llamadas de ustedes, a analizar cuál es y cómo se va a comportar la composición social política de los partidos en República Dominicana. Yo siempre le decía a ustedes, antes de las elecciones, que ahora más que nunca, es como si yo lo había escrito hace 2 meses, composición dominicana social, composición social del profesor Juan Bosch, cuando hablaba de las clases sociales, surgimiento, luchas internas, antagónicas y de forma en esa lucha social que componen una sociedad. Y vos explicaba el antagonismo, el populismo, un sinnúmero de términos que nosotros comenzamos a acuñar. Pero a medida en que esté pasando las imágenes, nosotros
Además, la línea telefónica siempre va a estar disponible para que ustedes opinen en base a este tema. En el 1978, para irnos a un antecedentes más recientes y no irnos al 62, después del triunfo del profesor Juan Bosch, ni a Trujillo, ni después de la revolución del 65, ni después del 66, cuando surgió PQDC, Godoy, doctor Joaquín Balaguer, que Godoy era el MIDA. Yo recuerdo que la consigna de Godoy, ¿qué? Godoy, todas esas expresiones que se daban. Por eso quiero retrotraerlo hacia el 1978 en su diferente forma del accionar de cómo se componía la sociedad dominicana a la salida del doctor Joaquín Balaguer. Pues en el 78 existía el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano. Un PLD en recién formación y los demás partidos políticos que no tenían la categoría de tercera fuerza como tal. Entonces, en el 78 lo que se produjo es, en esa fecha ya lo que era un bipartidismo. Ahí el doctor Balaguer o el Partido Reformista Social Cristiano, cuando sale del poder político, deja una clase media de más de 300 millonarios que no existía en el 1966 cuando él asume el poder. Balaguer es quien forma otra capa social, lo que hoy nosotros le llamamos clase media, que ahora esa clase media está subdividida en muchos aspectos fundamentales. Entonces, esa clase media, a partir del 1978, gravita en función de ejercer el aspecto económico, social y político, que va entonces con una clase alta, pero no una clase alta en la República Dominicana desde el punto de vista económico rancia, que todavía entiende y cree que los millones o el dinero que pueda tener debe de guardarse en los bancos y no piensa en función de lo que es invertir para poner a producir sus importantes empresas. Nótese cuál es el comportamiento económico, porque no puede haber un comportamiento político si no existe un comportamiento económico. Ese comportamiento económico va creando también en base a lo que representa el sistema, en este caso la República Dominicana, un sistema capital, pero medio rancio, con, repetimos, empresarios sin la visión de invertir y poner a producir lo que es la República Dominicana. Por eso también ustedes se van a encontrar que a pesar de en principio tener los colonos, donde se producía el azúcar de los ingenios, y que era parte fundamental de la economía antes de lo que es el turismo, la principal fuente económica, entre otras, pero la más importante es los ingenios, la elaboración, producción y distribución del azúcar. ¿Qué pasa? Que ante los conceptos diferentes y nuevos de modelos económicos políticos planteados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la época, se produce en América Latina el salto del azúcar a lo que viene siendo nada más y nada menos que el turismo. En República Dominicana, por ejemplo, el turismo arranca por Puerto Plata, como tal. Existía interno, pero ya un turismo internacional arranca por Puerto Plata. ¿Y qué pasó con ese turismo? Bueno, el doctor Joaquín Balaguer eroga un decreto de posibilidad de un 10% y que nadie pague impuestos y todas las posibilidades. Entonces, quienes comienzan a construir hoteles son los colonos. Óigame bien, no es ningún inversionista internacional que viene con todo, no.
los colonos. Los colonos lo que sabían era que sembrar caña, resolver en los ingenios y producir azúcar. Entonces los colonos acompañaban la producción de caña también con la ganadería. Ese es el pequeño antecedentes históricos reciente que va haciendo una composición social, económica en nuestro país. Entonces, esos colonos se les fue de la mano porque el turismo fue tan fuerte, llegó tan fuerte, que se le fue de las manos a los colonos, a los hoteles. Y ahí entonces vienen inversiones internacionales de España, sobre todo, y asume el control de los hoteles. A eso no le vamos a agregar los barcos turísticos que llegaban fundamentalmente en el país, pero a Puerto Plata, el Bohén y otros tipos de barcos, que comienza a crear un concepto, pero no tan amplio ya, cuando se construyen los hoteles, sobre todo en Playa Dorada, y que luego de Playa Dorada se crean otros tipos de habitaciones turísticas en lo que es Costámbar, que eso tiene su historia porque no se desarrolló más por la planta que construyeron y que esto creó toda una condición de colapso económico. Pero esos que construyeron los hoteles en nuestro país, sobre todo en Puerto Plata, uno de los principales polos turísticos, al no tener el conocimiento, pues llegó un momento entonces en que la población, la ciudad no tenía la infraestructura para recibir a turistas, y para ese boom que produjo en nuestro país Playa Dorada, ubicado en el municipio San Felipe de la provincia de Puerto Plata. Como no estaban preparados, no estaban formados, no había condiciones desde el punto de vista de la formación de cómo tratar a los turistas, los pequeños bichos, tiendas turísticas, guías oficiales, que después de ahí se derivó los guías prácticos, que eran los que andaban en las calles, pues explotaban a los turistas, vendían un producto que no era, le hacían creer que era ámbar y era resina, le alteraban a los precios porque no había conciencia en ese aspecto. Y todo eso trae una situación que hasta los barcos que concomitantemente con Playa Dorada y Costámbar llegaban o siguieron llegando a Puerto Plata, hasta una pedra le dieron a un capitán y eso hizo que se retirara. Como esa experiencia no existía, lo que pasó entonces es que colapsa el turismo en Puerto Plata por un sinnúmero de errores que nunca yo lo entendí y que fueron culpables los empresarios turísticos y los periodistas o comunicadores. Óigame bien, ¿por qué? Porque llegó un momento en que no se podía hablar mal del turismo, de los asaltos y robos que se daban hacia el interno de los hoteles, de los problemas existentes que había en esos hoteles. Entonces todo eso se cayó. Aparte de que Playa Dorada está enclavada entre lo que divide una pared con uno o varios barrios de los más pobres en Puerto Plata. Entonces esta gente nunca dieron ni una funda para que recogieran la basura. No se preocuparon por estos barrios que estaban al lado de estos complejos millonarios para que de ahí no saltara ningún joven a delinquir a los hoteles o a las playas. O sea, no tuvieron esa capacidad de decir, bueno, pero de lo que nos estamos ganando, vamos a ponerle luz, aguas, un sistema vial a estos barrios pobres. Entonces esos barrios le daba igual al turismo porque no se beneficiaron. Como tampoco se beneficiaron ni se benefician los medios de comunicación, periodistas en Puerto Plata de los hoteles. Ellos hacen un mundo aparte. No necesitan ni a los medios de comunicación ni a los periodistas en el momento, pero cuando sucede un problema, ahí entonces le pagan subterrado a periodistas, uno, claro, de la defensa del turismo y otro que están asalariados subterradamente, sobornados por esos hoteles para no decir la verdad, incluso hasta con los casos que se está dando ahora, específicamente en Puerto Plata, con empleados que están siendo despedidos, hay un silencio total de los periodistas allá porque están recibiendo dinero de gerentes de hoteles y le están dando la espalda a los empleados que en este momento lo están pisoteando. Pero eso no es el caso. Entonces, ¿por qué colapsa el turismo en ese segundo polo turístico para la época que es Puerto Plata? Por lo que ya le expliqué. Entonces viene todo incluido.
Y en los hoteles, el todo incluido, comenzaron a darle veneno desde el punto de vista de la bebida, malísima, la comida malísima, reporte. Y eso hace entonces que uno de los que estaba haciendo las operaciones turísticas en Puerto Plata formara en Punta Cana lo que hoy ya ustedes conocen. Así colapsa. Pero eso que yo le estoy diciendo, ese antecedente histórico, da como resultado otra clase social económica en República Dominicana. Nótese que cuando Balaguer llegó al poder, solo existía una sola clase, dos clases sociales, los ricos muy ricos y los pobres. Es Balaguer entonces que introduce la clase media en nuestro país y esta gravita en función de estos hoteles y de este comportamiento económico que yo le estoy planteando a ustedes. Entonces, y usted me dice, ¿y por qué tú me vienes con este comportamiento económico para poder seguir? Bueno, porque en ciencia política y lo que son los estudios y ciencia económica, estas están ligadas. El sector o la plataforma o el sistema económico que presenta una sociedad es lo que determina el ejercicio del comportamiento político en cierta forma. Cuando existían esas dos clases, existía también una lucha revolucionaria en República Dominicana para liberarlo, porque eran dos polos antagónicos. Al surgir una clase media, entonces el comportamiento de los partidos políticos es otro. Me explico. No es lo mismo una central o un sindicato que un partido político, que todavía mucha gente está enredada. Un sindicato es el producto de intereses colectivos y común que luchan por una reivindicación particular de ese sindicato o de esa central. Un partido político está playado en ese partido político la sociedad, o sea, todos los estratos sociales son parte de un partido político. Por eso es más amplio el accionar político y ese comportamiento hacia el interno, que a veces ustedes ven de contradicciones o de formación, es el producto de que en un partido político está toda la sociedad y esa sociedad entra también en conflicto. Y por eso se producen en los partidos políticos cuáles son las líneas general y programáticas para poder accionar y poder tener un impacto político en la sociedad determinada. Si eso no se produce, entonces el partido queda muy disminuido o se divide constantemente, porque esas clases sociales que cohabitan en ese partido político es difícil ponerse de acuerdo si no existe un liderazgo como tal. Por eso yo le estoy en este aspecto social, económico y político llevándolo a entonces que en ese 78, cuando Balaguer deja el poder, se quedan dos partidos políticos gravitando fuertemente, como es el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano, quien gana las elecciones en el 78. Bueno, pues va avanzando y en el 1992, entonces surge tres tipos de partidos políticos. Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana, que ya como partido queda en el sector mayoritario en una tercera fuerza, una tercera posición. Por eso usted ve que en lo que estoy hablando, el director me está poniendo también las imágenes de los diferentes candidatos para que ustedes puedan entender el por dónde me voy. Entonces en el 92 vuelve al país la parte tripartita. Ahora, ¿por qué se da esa forma de tripartita en la República Dominicana? Porque aumenta ya los tres sectores, el sector obrero y de los pobres, y la clase media entonces se divide en clase media alta y clase media baja. Óigame bien, ya ahí tú vas agregándole para los tiempos otro tipo de clase social en nuestro país. De la clase media, esta se divide en clase media alta y en clase media baja. Y de ahí surge entonces la parte de tres partidos políticos que en cierta forma representan la diversidad de estas clases sociales económicas.
Y partiendo del accionar y del trabajo que realizan, entonces tienen el termómetro del concepto democrático y hacia dónde se enrumba en los proyectos gubernamentales la República Dominicana como tal. Luego de eso, de 92, surge otro tipo de división en los partidos políticos, sobre todo en el Partido Revolucionario Dominicano, y las subdivisiones que ya se están produciendo paulatinamente en el Partido Reformista Social Cristiano. El PRD se divide en el BIS y en el PRIC. Todo esto es la gravitación, recuerden, desde el punto de vista económico de la clase media alta, clase media baja, los empresarios que representan la clase alta y la clase pobre. Pero la clase alta también se produce en ese momento otra división, que son los empresarios tradicionales y los pequeños y medianos empresarios. Por eso usted observa entonces que comienza a formarse otra asociación de empresarios en República Dominicana que no coincide con la asociación actual de empresarios tradicional, la que nada más entiende y cree que debe de tener el dinero para tenerlo en el banco. Entonces, esta otra clase social empresarial pujante que surge de las entrañas mismas de la clase media alta es la que entiende que hay que comenzar a producir, a intervenir en el Estado como tal para el desarrollo y el crecimiento. Ya ahí hay una competitividad en lo que en ciencia política y filosofía se llama la ley de la contradicción más la contradicción de la contradicción, que es el surgimiento interno y externo de un fenómeno que produce y pare de ahí otro fenómeno que viene siendo otro concepto de pensamiento económico, político y social en la parte económica, como ya se lo expliqué con los empresarios. Eso mismo, a medida en que está sucediendo esa división y otro comportamiento político, otro sistema capital de cómo ejercer la economía en nuestro país, se produce también hacia lo interno de los partidos políticos y sus divisiones en el PRD, Partido Reformista Social Cristiano. Llega entonces en 1996 y ahí también se produce, todavía está el tripartito. ¿Pero qué pasa? Que a partir del 1996, cuando gana el Partido de la Liberación Dominicana por la ayuda del Partido Reformista, que todavía, estando Balaguer vivo, se mantenía y ejercía cierto poder bajo el liderazgo fundamental de Balaguer, gana el PLD y el doctor Leonel Fernández. Para esa época, en el 96, se produce otro cambio social económico, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional, compuesto por 144 países, que surgió en el 1944 para crear un sistema económico que podría manejar a los países del tercer mundo? En ese entonces, el primer mundo lo componen lo que hoy nos llamamos el G7, que son las 7 potencias importantes. El segundo mundo lo compone lo que nosotros hoy llamamos el G20, que son las segundas potencias importantes, y el otro que es los países minoritarios, que era el tercer mundo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la visión económica de la época? Bueno, el Fondo Monetario Internacional en República Dominicana le dice a José Francisco Peña Gómez, como candidato, bueno, nosotros queremos que en tu plataforma de gobierno que tú vayas a ejercer, tú pongas ahí lo que es la política neoliberal. Se lo plantea al PLD y se lo plantea a Balaguer. El único que rechazó, historia, increíble señores, el único que rechazó ese imposicionamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial fue Balaguer. Por eso cayó en desgracia en el 1996, Balaguer se negó. Porque ¿en qué consistía la política neoliberal? Bueno, esa política neoliberal consistía en que las empresas del Estado debían de capitalizarse al sector privado. Una combinación entre Estado y capital privado. Por eso yo veo que muchos que están en política, que desconocen o no leen o se les va de las manos,
dicen que fulano capitalizó tal empresa. Y yo me río, porque no conocen lo que es la ciencia económica, ni la ciencia política, ni los conceptos filosóficos, ni mucho menos el comportamiento, la geopolítica, para poder entender cuáles son los pasos políticos en nuestro país. Entonces, esa política impuesta por el Fondo Monetario Internacional, más el Banco Mundial correlacionado, te planteaba, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta empresa del Estado? Porque están corrompidas, se está yendo mucho dinero, y los préstamos que usted como país me está haciendo a mí al Fondo Monetario, yo no lo veo que están garantizados. Entonces yo tengo que ponerte a ti una regla económica para poder cobrar lo que tú me debes como país. Bueno, tanto Peña Gómez, el PRD, como Leonel Fernández o el PLD aceptaron en ese momento la imposición del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuando gana el Partido de la Liberación Dominicana, se produce la capitalización de las empresas del Estado. Por eso usted ve que es fácil pasar ese proyecto, porque los senadores y diputados, que eran mayoría del Partido Revolucionario Dominicano, y en este caso, y el gobierno que recién nace del Partido de la Liberación Dominicana, aprueban de inmediato la capitalización de las empresas del Estado. Ahora, políticamente ya se manejó y dijo que Leonel, que el PLD. No, fue un compromiso político del espectro de los partidos políticos existentes, con la excepción del doctor Joaquín Balaguer, que no aceptó en ese momento. De ahí comienza entonces un nuevo concepto de hacer política en nuestra República Dominicana, una forma diferente, porque entonces comienzan a abrirse los campos democráticos, las pequeñas aperturas democráticas que necesita o necesitaba para entonces la República Dominicana como tal. Y es a partir entonces del 1996 cuando se comienza a darle el cambio en las leyes internas que teníamos en nuestro país, y comienzan a aparecer producciones o leyes dentro de que es la parte del Congreso. En el 96 la Constitución no reflejaba una reelección. Entonces, aunque fueron a plantearle al doctor Leonel Fernández que se le erigiera, el doctor Leonel Fernández rechazó repostularse o modificar la Constitución. Entonces, el candidato de ese entonces fue Danilo Medina, versión Hipólito Mejía. Cuando se producen las elecciones, gana Hipólito Mejía. Hipólito entonces se encuentra con otros factores económicos, que es el hoyo, como la gente le dice, la quiebra del banco, de los bancos, una situación económica. Dese cuenta que Hipólito llevaba muy bien el país. En los primeros 2 años había una abundancia y una economía muy estable. Coincide también de que Hipólito se apresta a reelegirse, y ahí entonces involucra a los sectores internos del Partido Revolucionario Dominicano. Dese cuenta que le estoy llevando a las dos partes, la económica y lo político. Entonces, ¿qué hace el PRD? Milagros Ortiz Bosch, con un potencial sumamente grandísimo para ser candidata, el exministro de Turismo, bueno, que voy a refrescarme la memoria de él, que fue alcalde en el Distrito Nacional, con otro potencial grandísimo para poder ganar las elecciones, se arrodillan al gobierno y crean entonces la modificación de la Constitución de la República para rehabilitar de que Hipólito Mejía fuera candidato de nuevo. Y ahí es cuando Hipólito, aparte de la modificación de la Constitución, sube Luis Bonilla, otro gran candidato. Entonces ahí es cuando se modifica la Constitución de la República para que Hipólito pueda, pero coincide también, óigame bien, con las luchas internas del Partido Revolucionario Dominicano, que ahí es que comienza la debacle total de la división del PRM, y coincide también con el hoyo de los principales bancos del país. ¿Qué es lo negativo de Hipólito? Modificar la Constitución para reelegirse, y eso crea la división hasta la fecha de lo que hoy ya desapareció,
como fuerza principal el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y por qué planteo eso? Bueno, porque Hipólito, a pesar de que quiso reelegirse, pero tomó una actitud honesta y seria. Si Hipólito no toma una decisión honesta y seria, el país no había estado como hoy. Y fue que Hipólito, sabiendo que eso le iba a perjudicar desde el punto de vista electoral, asumió el compromiso de Baninte, del hoyo de Baninte, de fraude que se produce y paga. Le aconsejaron a Hipólito Mejía que no lo hiciera, pero si él no lo hubiese hecho en ese momento, entonces Hipólito había quedado en la historia como que destruyó la economía del país. Hipólito asume. Por eso es que usted puede criticar a Hipólito Mejía, pero fue honesto en esa parte. Asumió un compromiso patriótico en ese hoyo de Baninte. Y entonces pierde Hipólito Mejía las elecciones y comienzan ya todos los problemas. Llegó un momento en que nadie quería, es más, el PRD, en sus mejores momentos con el actual presidente del Partido Revolucionario Dominicano, le quitaron hasta el hacho, porque ya el pueblo rechazaba la corrupción, todos los sinsabores del Partido Revolucionario Dominicano. Y para Miguel Vargas poder hacer campaña y la base, tuvieron que quitarle el hacho y no querían ni que Hipólito se acercara a lo que viene siendo ese partido. Y ahí entonces vuelve el doctor Leonel Fernández y gana consecutivo el proceso de las elecciones, siempre en primera vuelta en República Dominicana. Y se convierte, ante la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez y la muerte del doctor Joaquín Balaguer, emerge el liderazgo del doctor Leonel Fernández. ¿Quién habilita para que el doctor Leonel Fernández vuelva al poder? Hipólito Mejía. Oigan bien la vida, porque es que hay que leer historia, es que el periodista no está para estar recibiendo llamadas, cuestión de estudio y de conocimiento, para que no están hablando pluma de burro, lote de comunicadores y tipos que van por la radio que no conocen la historia, que eso es lo que me da vergüenza de la comunicación. Entonces, quien habilita al doctor Leonel Fernández para que vuelva a la presidencia es Hipólito. Hipólito, cuando modifica la Constitución para él reelegirse en el país. Entonces, eso le da rienda a que Leonel Fernández, que nunca modificó la Constitución para beneficio de él, o sea, para reelegirse, entonces gana consecutivo, hasta que llega el 2010. En el 2010 se forma una Constitución, 8 años, es para tu casa que va. Póngame bien, todo este proceso se da en primero. Pero también esa misma Constitución en principio dice, bueno, esa era la anterior, pero el 2010 te dice a ti, no, vamos a verla para no estar incrementando cada rato, porque la principio decía que era 4 años, pero esta dice 8 años y es para afuera que va. ¿Qué hace entonces en el 2012? Bueno, que surge, ya no vamos a hablar mucho del PRD ni del Partido Reformista, porque ya el Partido Reformista, o no el Partido Reformista, la corriente balaguerista, porque para mí nunca el Partido Reformista existió como estructura, porque Balaguer la manejaba a su antojo, y por eso es que esta organización no ha podido reconstruirse como tal. Pero en el PRD entonces vino todas las divisiones, se va Tuedecán, ya ustedes conocen la historia, y surge el PRM, porque la gente cree que el PRM tiene muchos años, no, son 5 años, 5 años, o sea, el PRM es un partido relativamente nuevo, que surge de esas crisis que se produjeron hacia lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, llega el proceso del 12, le pasa a Leonel Fernández la antorcha, porque la Constitución no le permitía seguir eligiéndose, aunque un grupo de senadores volvió y le planteó a Leonel Fernández que se eligiera, y Leonel dijo, no, la Constitución no me lo permite. Entonces, ahí surge Danilo Medina, que nunca ha sido líder, nunca ha sido armador, pues eso era un mito. Danilo Medina nunca ha sido líder, nunca. Danilo Medina es un tipo que ha sido siempre un resentido, que la gente lo veía como un armador político, pero ni eso.
No tuvo la capacidad porque si hubiese un armador político no permite que el Partido de la Liberación Dominicana se le dividiera y perdiera las elecciones. Mientras el doctor Leonel Fernández estaba dentro del PLD y era presidente del partido, nunca se produjo una división. Pero bueno, pasa el proceso de los 4 años y dice, bueno, pero Danilo no puede reelegirse porque la Constitución lo prohíbe. Óigame bien. Entonces, se produce el quirinazo, donde obligan al doctor Leonel Fernández de que acepte la modificación de la Constitución para que Danilo Medina vuelva a reelegirse. Y Leonel se lo acepta, el grupo Leonel. Vuelve la reelección de Danilo. Pero hubo ahora otro intento de Danilo. Y ahí está lo que Leonel no aceptó. Contrario a los milagros y Fello Suberví, que se doblegaron al Estado, al gobierno, Leonel salió a la calle a protestar. Y ahí es donde se dan esa protesta frente al Congreso liderada por el expresidente de la República, que liderea para que no se modifique la Constitución y que Danilo no la viole y no se reelija. No por ser Danilo, sino por cuestión de principios, de que usted no puede estar cada vez que usted quiera modificando la Constitución para su estilo. La cúpula rancia del Partido de la Liberación Dominicana y todos esos senadores que el pueblo lo recogió y lo castigó y le dijeron, para afuera que va, no entendieron eso. Conspiraron contra su líder del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, y en el Congreso hicieron todos los amaques, y cuando se prestaban a modificar la Constitución de los Estados Unidos, yo le digo Pompeyo, llegó y dijo, no, el Estado americano no acepta esa vaina. Y por eso no se modificó la Constitución. Además de que los diputados y senadores que surgen, que salen del PLD y forman la Fuerza del Pueblo, a los diputados del Partido Revolucionario Moderno, se opusieron a la modificación. Intentona de comprar a todo el mundo. Intentona de comprar a todo el mundo. Pero no fue posible. Entonces, viene ahí toda la aprobación de la ley de partidos políticos. Una ley que hay que modificarla de nuevo porque fue a lechura del gobierno del PLD y sobre todo de Danilo Medina. La ley de partidos políticos y agrupaciones es una ley que no tiene la sustancia porque fue hecha. Entonces se da el proceso, pero ya nosotros estamos observando que el PRM ha participado en un proceso que quedó con 37% en su juventud, porque todavía el PRM no ha caminado como partido. Son 5 años y ya logró el poder, que no lo han hecho ningún partido político en la historia republicana, que alguien me lo corría. Bueno, en ese proceso interno, antes del PLD, había un Partido de la Liberación Dominicana que se mostraba hacia la sociedad coherente, fuerte, y un PRM que no tenía posibilidad de crecimiento hasta ese momento. Ahora, los malvados del comité político, ingreído, endiosado, pues se da el proceso interno del PLD y lo llevan a lo que son las primarias abiertas, en las cuales el doctor Leonel Fernández no estuvo de acuerdo. Y se crea entonces el concepto ya del nuevo proceso de elecciones internas en República Dominicana, que ya es su historia. El PRM fue más inteligente. El PRM lo que hizo fue el proceso con los militantes de su partido. Eso evitó fricciones y divisiones. No hizo unas primarias abiertas, hizo una primaria semicerrada, que es lo que fortaleció la unidad política y monolítica del Partido Revolucionario Moderno. Y ya desde ahí manda un mandato. Por eso que ustedes ven que aquí en el exterior el PRM arrasa con todo el mundo, porque ellos se empadronaron para poder participar en ese proceso interno, mientras el PLD, como hacía una primaria abierta, todo el mundo se durmió en el exterior. Por eso ustedes ven los datos que son, porque todo el que quiso votar, hasta por el PLD mismo y la Fuerza del Pueblo, no estaba en el padrón porque no se empadronaron, no tuvieron un proceso interno. ¿Me entienden? Entonces, en esas primarias, el fraude al doctor Leonel Fernández. Primero Danilo elige al penco, el que no estaba para ser candidato, y traiciona a los 5 miembros del comité político.
el acuerdo que se había llegado, que el que más sacara, ese va a ser el candidato en contra de Leonel. Pues Danilo lo engañó a todo y escogió el penco. Ahí comenzaron los sinsabores internos. Amarante Baré decir, me venció el poder económico y todos los otros candidatos que aunque callaron. Entonces Leonel dijo, no, yo no acepto humillación. No. Entonces Danilo es quien empuja a Leonel Fernández irse del poder, y de ahí es que surge entonces la fuerza del pueblo. Y esto permite una brecha más amplia hacia el triunfo del Partido Revolucionario Moderno, que supo manejar su proceso interno para elegir el candidato presidencial entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, y ahí no hubo problema, más se fue cohesionando con las luchas de la Plaza de la Bandera. Toda esta situación permite que gane Luis Abinader. Ahora, Luis Abinader se encuentra o se encontrará con una composición económica diferente, pero también estas elecciones paren otra composición política, que la desaparición de mayoría del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Reformista Social Cristiano, y surge una tercera fuerza, que es la Fuerza del Pueblo. PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, que crea ahora otro comportamiento social, económico, pero también político. Ante esta situación de la composición política que recibe Luis Abinader, más la composición económica de crisis que recibe Luis Abinader, entonces tendrá que contar con aliados, aunque tenga mayoría, para poder ejercer una política pública. Y Luis Abinader entonces, que ya es un movimiento de jóvenes que no son de ninguno, pero que están ahí pendientes para que metan preso a los corruptos, y los que quieran ser corruptos de estos gobiernos que hagan preso, va a estar vigilante, y habría que hacer ahora, y estamos rumbo a una forma nueva de hacer política, si es que el PRM no quiere en última instancia desaparecer. El tiempo se cumplió. Cogí esto para compartir con ustedes, no un programa populista de llamada, sino lo que dicen las ciencias políticas, las ciencias económicas y sobre todo los 5 conceptos filosóficos, que es lo que rige el proceso de la vida. Yo espero en cierta forma cumplir en este poquito tiempo, porque es muy amplio, poder analizar todas esas fuerzas sociales, económica y social, y el comportamiento político que ha de expresarse. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en Ahora Luciano, con la verdad en las manos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana y que Dios bendiga a América. Nos vemos mañana, si Dios quiere.